puntuales en estas reuniones organizadas por el posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. En los próximos minutos vamos a hablar de algunos aspectos puntuales sobre el monitoreo de la falla respiratoria antes de intubar. Agradezco me confirmen que se oye y se ve bien. Sí, profe, perfecto. Ok. Entonces, la agenda que les propongo a continuación pasa por todo esto y lo que pretendemos mostrarles es un resumen de lo que debemos hacer con nuestro paciente que está con una insuficiencia respiratoria aguda en el escenario que tratamos de evitar la intubación. Y esto tiene mucho que ver con que incluso en la definición global de SRA ya nos incluyen que los pacientes no intubados con falla respiratoria, en este caso hipoxémica, quedan englobados en esa definición. Y enfrentados a ese paciente, lo que nos toca preguntarnos a veces esa, y esa pregunta de cómo manejarlos debe pasar por conceptos fisiológicos que van engranados en cuanto a que haya unos receptores a nivel periférico, tanto pulmonar, muscular, como en quimiorreceptores, que llegan a la parte central del neuroeje y van a generar algunos estímulos no agradables para el paciente que producen incomodidad, ansiedad y empeoran la dificultad respiratoria del paciente. Y que hay algunas estrategias como las que plantea esta publicación del año pasado, estrategias que pasan por medidas no farmacológicas y algunas farmacológicas y algunas intervenciones respiratorias para evitar el trabajo respiratorio, el aumento del impulso respiratorio, la lesión muscular y lo que hoy se conoce como la lesión pulmonar autoinfligida que termina generando daño a nivel pulmonar. Y este abordaje de la insuficiencia respiratoria se ha esquematizado, como lo vemos aquí, para toma de decisiones de si hago uso de la oxigenoterapia convencional, de la cánula nasal de alto flujo, la ventilación no invasiva o si intubo a mi paciente. Y a pesar de que esquemáticamente nos han enseñado de que una PAFI menor de 200, 150 o 100 permiten un manejo diferencial, esto hay que tomarlo con pinzas. El hecho cierto es que el soporte no invasivo lo que pretende es reducir el trabajo, aliviar la dificultad respiratoria y la falla respiratoria del paciente y por último, tal vez lo más importante, es evitar la necesidad de intubación. Y ese soporte no invasivo pasa por cosas como la cánula nasal de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva y cosas que a veces se nos olvida de la pandemia como la posición prono despierto. Cuando nos enfrentamos a ese paciente, la pregunta que surge es cómo debería ser ese monitoreo y los objetivos de ese monitoreo pasan por, uno, tenemos que hacer una evaluación basal del paciente cuando nos ingresa, sobre todo esa evaluación antes de comenzar cualquier estrategia que decidamos de las que mencioné. Dos, monitorizar la respuesta a esa terapia, bien sea la cánula nasal de alto flujo, la posición pronoespecto, la no invasiva o incluso la oxigenoterapia convencional, ajustar la terapia no invasiva de acuerdo a esa respuesta, esto es probablemente aumentar el flujo de la cánula nasal de alto flujo o pensar en cambiar la interfaz en la ventilación no invasiva o intercalar una con otra. Y más importante aún, identificar cuándo ha fracasado esa estrategia para evitar la mayor catástrofe y es la demora en la intubación. Entre los parámetros clínicos, y voy a hacer más énfasis en eso porque independiente de dónde estemos, siempre contaremos con esta larga lista que planteo aquí, que voy a mostrarles a continuación y que muchas veces pasamos por alto pensando que puede ser más importante algunas estrategias tecnológicas con las cuales frecuentemente no disponemos. Entonces, el énfasis fundamental debiera ser en que dado que en todos los escenarios contamos con el análisis y la evaluación de lo que tenemos aquí, esto debiera ser siempre motivo de nuestro primer acercamiento. Y a veces
herramientas como esta, la comodidad del paciente o el confort que siente el paciente, convertir ese síntoma en un signo clínico. Fíjense que publicaciones como esta, y hay otras tres más, evaluando la cánula nasal de alto flujo, sobre todo en el escenario de post-extubación, que han evaluado el confort del paciente con esta escala, que es gráfica, que puede ser fácil de evaluar en nuestro paciente y que nos daría pautas para demostrar que hemos mejorado ese síntoma. Otra escala también en la escala de Borg que se usa en algunos escenarios diferentes al que estamos planteando, pero que también ha sido validada en nuestras situaciones de emergencia y que miren la fecha de publicación, tiene más de 40 años de estar siendo usada y que es, además de ser numérica, es gráfica y nos permite establecer si estamos mejorando o no el esfuerzo del paciente o la dificultad respiratoria del paciente. Y estas definiciones de disconfort, incomodidad en cuanto a la interfase, cuando estamos hablando de la ventilación invasiva, o en cuanto a la resequedad de la vía aérea, cuando hablamos de la cánula nasal de alto flujo, han sido empleadas, como en esta publicación, para mostrarnos que la cánula nasal de alto flujo es más cómoda para el paciente en cuanto a interfaces, pero obviamente puede generar algunos problemas nasales que habría que evaluar en nuestro paciente. Y un punto que frecuentemente olvidamos en el paciente no intubado es el hecho del dolor. Y hay que evaluar con algunas escalas, y traigo este algoritmo para mostrarles que debiéramos en todo momento considerar cualquiera de las escalas usadas para analizar el dolor, escalas visuales, escalas de comportamiento, etcétera, y que han sido validadas en estos escenarios y por tanto debemos prestarle suma atención a el análisis, la evaluación y el manejo del dolor de nuestro paciente. Y por otro lado, considerar la frecuencia respiratoria. Traigo esto porque fíjense que escalas que se usan, que han sido validadas en diferentes escenarios, incluyen la frecuencia respiratoria, lo cual nos deja claro que esta es una variable fundamental y cabeza a cabeza, comparando, por ejemplo, los signos vitales, la frecuencia respiratoria con la frecuencia cardíaca, impacta más en el paciente crítico la frecuencia respiratoria que la frecuencia cardíaca. Y esto, miren la publicación, ha sido validado en el sentido que permitir que un paciente persista con frecuencia respiratoria elevada, tarde o temprano, va a impactar en daño pulmonar, que solo así se explicaría porque, como en esta publicación de Maccheroni, se asoció con hipoxemia posterior. Y lógicamente los fantásticos estudios de Yoshida nos enseñan que ese esfuerzo respiratorio y que esa frecuencia respiratoria alterada van a terminar en una lesión pulmonar, en este caso una lesión pulmonar endotelial que genera mayor daño y mayor hipoxemia. Como digo, si bien la frecuencia respiratoria no debía ser la única razón para decidir que fracasó una herramienta no invasiva, sí debiera ser tenida en cuenta hasta el punto que debiéramos monitorizarla con cronómetro en mano, puesto que ha sido ampliamente validada tanto antes como durante y después de la pandemia, y algunos estudios coinciden en colocar puntos de corte de 25 a 26 como el momento en el cual esa frecuencia respiratoria se convierte en una herramienta pronóstica y en que termina haciéndole daño a nuestro paciente. La escala visual análoga de disnea puede ayudarnos también en esto, parodiando la frecuencia respiratoria con la disnea, pero eh, insisto en esta publicación de las guías y de una herramienta de las sociedades europeas respiratoria y de cuidado intensivo, tratando de integrar el concepto de dificultad respiratoria y pretendiendo convertir este síntoma en un signo basados en escalas observacionales, esta que es un poco compleja, pero tal vez para nuestro paciente, tanto en urgencias como en cuidado intensivo no intubado, esta herramienta observacional debiéramos considerar validarla y emplearla ordinariamente, puesto que en publicaciones ha demostrado, tanto antes de intubar el paciente
como para predecir el fracaso de la intubación, como para predecir el éxito post-extubación, han sido validadas, digo, como herramientas pronósticas. Y fíjense que en este caso, esta es muy sencilla de emplear y se basa meramente en la observación de hallazgos del uso de músculos inspiratorios y expiratorios, así como la frecuencia cardíaca y algunas expresiones del paciente. Es en esa misma publicación que nos enseñan el impacto que tiene la dificultad respiratoria en generar lo que hoy se conoce como sufrimiento cerebral relacionado con la respiración y que probablemente es la equiparable de lo que antes se consideraba como falta de aire, hambre de aire o disnea. Y es el hecho de que ya nos han enseñado ambas publicaciones, algunas no tan científicas como quisiéramos, de el impacto que tiene la falta de aire provocar ansiedad, miedo y en que incluso han sido empleados como instrumento de tortura y que la dificultad respiratoria y la falta de aire genera un incremento de lo que hoy conocemos como el síndrome post-cuidado intensivo o estrés postraumático para nuestro paciente. Las publicaciones son prolíficas en enseñarnos eso hasta el punto que criterios para decidir la intubación de un paciente, como son el trabajo respiratorio y el hambre o la falta de aire, podrían ser equiparables. Si uno pensaría que de pronto es más importante que mi paciente tiene un trabajo respiratorio aumentado y eso debiera monitorizarse adecuadamente, claro está, pero también la falta de aire o el hambre de aire. Y recientes publicaciones nos enseñan que si bien el trabajo respiratorio puede provocar alguna incomodidad en el paciente, la falta de aire produce mucho más miedo, mucho más ansiedad y mucho más impacto en ese paciente que el esfuerzo respiratorio o el trabajo respiratorio que esté teniendo el paciente. Y por tanto, el monitoreo de esa falta de aire resulta fundamental. Y claro está, monitorizarla va de la mano con entender que lo que la produce generalmente es algunos estímulos en receptores de estiramiento pulmonar y que por ello el alivio de esa falta de aire puede pasar por el hecho de que aumentemos la expansión pulmonar, bien sea con volumen corriente a través de la ventilación no invasiva o también con un aumento del flujo inspiratorio en la cánula nasal de alto flujo. Obviamente, el impacto negativo que tiene el esfuerzo respiratorio en el paciente que no está intubado pasa por todo lo que vemos allí y que termina redundando en mayor mortalidad para el paciente y por ello evaluar el uso de músculos accesorios como está publicado en esta referencia de Critical Care del Dr. He, en la cual nos enseña que esta simple escala de evaluación de los músculos accesorios puede ser un indicador pronóstico y puede ayudarnos a evaluar que mi paciente no ha respondido a la estrategia no invasiva que estoy implementando. Probablemente más gráfica y más práctica resulta esta escala de Apigo que fue evaluada en pandemia y que debiéramos implementar en ese paciente con respiraciones, con falla respiratoria y que tiene oxigenoterapia no invasiva, en la cual la frecuencia respiratoria, el aleteo nasal y el uso de los músculos inspiratorios y expiratorios nos ayudarían a tomar las decisiones en el sentido de que una escala mayor de 4 debiera obligarnos a intubar. Un problema puede ser el análisis o la evaluación del impulso respiratorio, de ese drive respiratorio, y los invito a revisar la emblemática publicación de la doctora Vaporidi, en la cual nos enseña qué es, qué impacta y cómo debiéramos medir el impulso respiratorio. Aquí les coloco algunos hallazgos clínicos que nos pueden implicar que mi paciente tiene un impulso respiratorio aumentado. El problema es que frecuentemente cuando tengo ese paciente con esos hallazgos, no es fácil discriminar si el problema es de impulso o es de esfuerzo. Y algunos autores han mostrado que cuando usamos la frecuencia respiratoria para establecer que el impulso es el problema, tendría que ser tasada en que esa frecuencia respiratoria aumentara 3 a 4 veces el valor que tenía mi paciente en reposo, dato que frecuentemente no tenemos y por eso resulta muy difícil
cuadrar que la frecuencia respiratoria se convierta en un evaluador del impulso. Definiciones recientes del impulso como esta nos han llevado a considerar que el impulso respiratorio no es más que la integral del tiempo de los centros respiratorios y que se deriva a su vez del esfuerzo respiratorio. Allí vendría la limitante. Y para monitorizar ese impulso respiratorio, obviamente cuando nos enfrentamos a un paciente así, seguramente pensamos que tanto el esfuerzo como el impulso están incrementados y los invito a esta reciente publicación que nos resume las 6 formas que tenemos en la práctica para monitorizar ese impulso respiratorio. Y si bien parecería que lo lógico es que la actividad eléctrica del diafragma sería la variable más útil junto con la presión del esófago, probablemente esta última debiera ser la más útil para dar el impulso, lo que hoy se nos dice en la literatura es que la P01, la forma de mejor monitorizar el impulso. El problema es que todos estos métodos que he mencionado no contamos con ellos frecuentemente. Y otro análisis no invasivo, que es la presión del swing nasal, en el momento no está disponible en nuestro medio y por ello debemos hacer uso de los signos clínicos que hemos mencionado y probablemente debemos hacer uso más del ultrasonido diafragmático para monitorizar a nuestro paciente que está con ventilación o con estrategias no invasivas. Obviamente hay parámetros fisiológicos que pasan por tanto la saturación de oxígeno como los gases arteriales para el monitoreo de este paciente. Revisando estas guías y tratando de resumirlas, son guías de un consenso francés y de pronto primero colocarles que la meta que ellos tasan está entre 94 y 98% como meta de oxigenación para ese paciente crítico y que los pacientes con falla respiratoria, fíjense que ellos anotan que rutinariamente no serían necesarios los gases arteriales y que en principio para ese paciente, y es un concepto que debemos involucrar en nuestro armamentario, los gases venosos servirían para descartar problemas inicialmente y que la sugerencia de este panel de expertos es que los gases arteriales debiéramos usarlos primero cuando estamos dudando de la saturación del oxímetro de pulso y segundo, cuando no podemos medir bien o cuando la presión venosa de CO2 está muy elevada y tengamos que definir si el problema del CO2 venoso está dado por un problema de perfusión o por un problema de ventilación. ¿Hay alguna otra sugerencia por la cual hacer uso de los gases arteriales, pero es mucho menos frecuente? Y aquí, fundamentalmente, el panel termina diciendo que el monitoreo invasivo, esto es colocar una línea arterial en este paciente, solamente estaría justificado ante tomas repetidas. Tomas repetidas que hace más de 30 años nos dijeron que eran más de 3 gases arteriales al día, lo cual es prácticamente una recomendación de expertos más que evidencia. Las variables o los indicadores de oxigenación han cambiado mucho a lo largo de los años y hoy, a pesar de todas las limitantes que pueda tener, la PAFI sigue siendo la herramienta más usada, la SAFI una herramienta práctica y disponible en todo momento y que ha sido validada con relación a la PAFI, viendo que ambas tienen algunas limitaciones y buscando ese punto de meta ideal de la oxigenoterapia, una larga lista de publicaciones no han permitido ponernos de acuerdo sobre esto y una reciente revisión de la literatura, el doctor Martin, lo que nos dice es que podríamos estar en un rango de presión arterial de oxígeno entre 70 y 100. Sin embargo, cuando se trata, y en la medicina personalizada lo que se ha tratado es de buscar algunos fenotipos o subtipos de pacientes que podrían beneficiarse de un nivel de oxígeno diferente. Hasta el momento, basados en estudios clínicos grandes, no se ha encontrado ese subtipo de pacientes y recomendaciones de expertos como esta, lo que plantea es que probablemente en pacientes sépticos la meta puede ser un poco más alta, que en pacientes con encefalopatía hipoxisquémica las metas debieran ser un poquito más restringidas y no está claro cuál sería el límite inferior tolerable para la mayoría de pacientes.
Ese probablemente es una tarea que está por definir, pero algunos estudios, y estoy basándome únicamente en pacientes que no están intubados, por eso no coloco recientes publicaciones de JAMA, que es en pacientes intubados, pero en estos pacientes no intubados, buscando algunos subtipos de pacientes que se beneficien de estrategias conservadoras, lo que han demostrado es que los pacientes con cáncer, esa estrategia conservadora se asoció con menos mortalidad y por otro lado, en pacientes con COVID, esa estrategia conservadora lo que terminó generando es que los pacientes tenían menos soporte vital hasta allí. Obviamente, y fíjense que las guías nos han planteado que la oximetría en pulso podría ser una variable sustituta de la saturación arterial medida por gases arteriales. Recientes publicaciones nos enseñan que hay algunas discrepancias entre una y otra y tratando de evaluar lo que ellos han definido como hipoxemia oculta, esto es un paciente que tiene saturaciones mayores de 88 en el oxímetro de pulso, pero tiene saturaciones menores de 88 en los gases arteriales. Esa hipoxemia oculta en esa publicación de JAMA mostró que terminaba siendo más frecuente en pacientes no blancos y que se asociaba con disfunción orgánica y mayor mortalidad hospitalaria. Esas discrepancias en cuanto al color de la piel han sido evaluadas más recientemente en este metaanálisis de Martin y colaboradores y que nos plantean además que debiéramos considerar la escala de pigmentación de la piel de Fitzpatrick para definir qué oxímetro o qué metas de oxigenación debiera perseguir en cada uno de mis pacientes y esto podría ser un abordaje hacia la medicina personalizada al decidir la oxigenoterapia o las metas de oxigenación en un paciente crítico. Además del color de la piel, viene el sesgo que implican los oxímetros de pulso. Esta publicación evaluó 4 oxímetros de pulso de buena calidad y encontró que había uno que supradiagnosticaba, otro que subdiagnosticaba y otros dos que tenían una gran variabilidad en la capacidad de predecir la saturación real de oxígeno en mi paciente. Entonces, fíjense que tenemos sesgos o limitantes tanto por parte del paciente como por parte del instrumento que usamos para monitorizar la saturación de oxígeno, sobre todo en ese paciente que no está intubado. Y a la hora de tratar de personalizar las metas de oxigenación, debemos considerar esos dos sesgos para definir cuál es ese punto o esos límites hacia arriba y hacia abajo para evitar hacer daño. Eso todavía no está totalmente definido, pero tendríamos que pensar que en general alrededor de 92 a 96% de oxígeno podría ser un límite para considerar en el paciente crítico, como digo, teniendo en cuenta los limitantes de la coloración de la piel del paciente y el oxímetro que estoy manejando. Esa es otra tarea por hacer en investigaciones locales que nos permitan definir si esto es un problema en nuestro medio o no. Algunas mediciones del CO2 transcutáneo en ese paciente no invasivo están lejos del alcance en el momento en nuestro medio, si bien han sido validadas en algunas publicaciones, como digo, todavía nos falta por definir. Y tratando de buscar algunas metas de CO2, tendríamos que hacer uso de publicaciones en ventilación mecánica para tener claro cuál es los límites o metas de CO2 que debiéramos tener en nuestro paciente. Y esto pasa de la mano con esta reciente publicación que enfatiza en la medicina de precisión en fallas respiratorias y fíjense que ellos muy elegantemente nos han planteado que en el paciente ventilado es la elactancia del paciente o la morfología por imagen o la inflamación, los subfenotipos o la forma de establecer alguna medicina personalizada en el paciente ventilado. Pero esa publicación nos deja serios interrogantes a la hora de hablar del paciente el cual estoy haciendo referencia, que es el paciente que tiene oxigenoterapia o soporte no invasivo en la falla respiratoria. Y y esto es un atrevimiento por parte mía en el cual plantearía que probablemente, así como el marcador en los pacientes intubados
puede ser la presión de conducción o la imagen para decir que el problema es focal o no focal, o la inflamación en el paciente no intubado, el marcador debiera ser la presión arterial de CO2 para definir cuál cuáles son las metas que debemos buscar en ese paciente. Y en ese contexto, cuando estamos hablando de el soporte no invasivo, estamos estableciendo la cánula nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva y diríamos que si bien la cánula nasal de alto flujo es para los pacientes hipoxémicos, la no invasiva quedaría para pacientes hipercámnicos y en los escenarios de edema pulmonar. Fundamentalmente a eso nos restringiríamos, puesto que el paciente inmunosuprimido, dos publicaciones recientes ya han cuestionado su uso. Y haciendo énfasis en la aplicación de la presión arterial de CO2, la falla respiratoria hipercárnica definida como la ven allí, tenemos esas publicaciones que sustentan el hecho que la ventilación no invasiva resultaría mejor que la cánula nasal de alto flujo para esos escenarios. Si bien recientes publicaciones han mostrado que la cánula nasal de alto flujo es igual de eficaz que la no invasiva, hay que tener sumo cuidado, puesto que estas dos y otras publicaciones nos refrendan que mientras más alto esté el CO2, más riesgo de fracaso hay con la cánula nasal de alto flujo. Y una muy reciente publicación que no traje aquí, es pequeña, nos tasa en 50, otra más grande tasa en 59 el CO2, como para marcar que un CO2 de 50 o 59 debieran llevarnos a la no invasiva y debieran evitarnos hacer uso de la cánula de alto flujo, puesto que tendría mayor riesgo de fracaso. A colación traigo esto, que es un estudio, un análisis prospectivo, el estudio Gemini de Colombia, liderado por el grupo de Valle Lelí, por la doctora Ochoa y la doctora Mónica Vargas, en el cual, evaluando 106 pacientes, tratando de buscar los factores predictivos del fracaso de la ventilación no invasiva en una corte de 27 unidades de cuidado intensivo, lo que encontraron era que, si bien no había mayores diferencias en los aspectos basales, lo que encontraron, digo, era que la PCO2 y la sepsis eran los únicos marcadores de fracaso de la ventilación no invasiva. La conclusión es clara con base en este estudio, como digo, son pacientes colombianos, un subanálisis del estudio Gemini en el cual la conclusión es que la sepsis y los niveles bajos de CO2 antes del uso de la no invasiva son los factores que predicen el fracaso de esta estrategia. Esto entonces es un llamado de atención a que monitorizar la PaCO2 es fundamental. Y esto nos lo traen esta elegante publicación reciente de Pérez y colaboradores, en las cuales nos insisten en que el índice de ROX es una herramienta útil para los pacientes con cánula nasal de alto flujo, mientras que la escala de Hackor es fundamental para los pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Pero además insisten en el monitoreo de la disnea, de la frecuencia respiratoria y del esfuerzo respiratorio, como hemos planteado. Unos puntos sobre la posición despierta en una experiencia que tuvimos en la pandemia con un grupo importante de pacientes, en el cual la posición despierta no sirvió, y creo que es una herramienta que debiéramos tener en mente, sobre todo porque escogiendo adecuadamente el paciente, la posición prono despierto puede disminuir ese trabajo respiratorio que hemos planteado como marcador de mal pronóstico. Obviamente, la cánula nasal de alto flujo exige un monitoreo de signos vitales que rápidamente debieran mejorar como predictor de éxito o fracaso de esa cánula nasal de alto flujo. El índice de ROC, como he mencionado, ha sido validado sobre todo en las primeras horas para considerar, y los puntos de corte son muy variables de un estudio a otro, pero obviamente uno quisiera que un paciente con cánula nasal de alto flujo tuviera un índice de ROX por encima de 6, y que cuando estuviera por debajo de 4 en nuestra serie, por debajo de 5, indicaría un fracaso de la cánula nasal de alto flujo. El estudio de Duan inicial, en el cual validó la escala de Hackor, uno podría simplificarlo en que probablemente de esa escala las dos variables que más impactan son el estado de conciencia o la oxigenación, para predecir si la no invasiva va a fracasar o no.
Obviamente, Duan posteriormente amplió esa escala Hackord actualizándola y los puntos de corte han ido cambiando y hay que tenerla en mente para hacer su validación en nuestro medio. Otras herramientas de monitoreo en ese paciente con oxinoterapia no invasiva son las imágenes y aquí fundamental es el ultrasonido pulmonar y sobre todo el ultrasonido diafragmático, puesto que como mencioné hace un rato, dos indicadores, esto es el engrosamiento diafragmático, su fracción, y la excursión diafragmática podrían orientarnos hacia un trabajo o impulso o esfuerzo respiratorio exagerado y ayudarnos a definir que la estrategia que estamos usando de soporte no invasivo está funcionando o no. El monitoreo entonces respiratorio de este paciente debe ir de la mano con todo lo que mostramos aquí. Probablemente el llenado capilar debiera también ser una herramienta útil para este paciente junto con lo que ya hemos mencionado y obviamente todo esto va de la mano con evaluar muy bien si mi paciente ha fracasado en la estrategia que estoy usando y debo intubarlo. La elegante publicación de Lee y colaboradores en Lancet del año pasado resume todos los estudios clínicos y los criterios que se han empleado para decidir cuándo intubar y aquí tratamos de resumirlo, pero obviamente la decisión de intubación pasa por todo eso e incluso por el juicio clínico que debiera integrar todo esto. Pero en este paciente que estamos mencionando, que ingresó a urgencias o a cuidado intensivo y tiene dificultad respiratoria y tomamos la decisión de hacer una estrategia no invasiva, sea cualquiera, debiera ser obligatorio la evaluación de la anatomía del paciente para predecir qué tan difícil va a ser la intubación o qué tan difícil va a ser la vía aérea de ese paciente. Así no toca intubarlo. Claramente debiéramos tener un análisis previo para decidir si mi paciente tiene una probabilidad de tener una vía aérea difícil o no. Obviamente habrá algunas cosas de estos análisis que no serán fáciles de hacer, pero todas estas escalas que han ayudado a predecir dificultades en la vía aérea están validadas y debiéramos implementarlas. También debiéramos conocer que ese paciente que estamos manejando muy frecuentemente va a tener una vía aérea fisiológicamente difícil y esta actualización nos lleva a considerar que la vía aérea fisiológicamente difícil no solo es el paciente que está hipoxémico, que está inestable hemodinámicamente, que tiene disfunción del ventrículo derecho, sino también la paciente embarazada, el paciente obeso y el paciente neurocrítico. Trayendo una reciente revisión de la AMSI, del Comité de Seguridad del Paciente Crítico, plantearon varias preguntas. Una de ellas era cómo seleccionar la estrategia no invasiva para algún paciente crítico de acuerdo a fenotipos, y lo que se ha planteado es que la ventilación no invasiva sería para este tipo de pacientes que hemos mencionado y que la cánula nasal de alto flujo sería fundamentalmente para el paciente hipoxémico y que a la prono despierto podría funcionar en algunos pacientes que no tengan marcadores de inflamación ni disfunción de órganos. Lo que debemos tener siempre claro es que estos que están aquí son los criterios que han usado la mayoría de estudios clínicos para decidir estos pacientes no los voy a incluir en una estrategia no invasiva y lo que más tiene riesgo de fracaso son los pacientes que están ahí. Dicho de otra forma, cuando yo vaya a implementar una oxigenoterapia no invasiva o un soporte no invasivo en un paciente con falla respiratoria y ese paciente tenga uno de estos criterios, debo pensar que estoy haciendo algo en contra de la literatura o que no está descrito en la literatura y debiera tener serio cuidado. Hay algunos puntos de corte que no están establecidos, como por ejemplo, qué considero ancianos o por encima de qué edad debiera tener en cuenta que va a haber un mayor riesgo de fracaso de la no invasiva, y esto está por establecerse y es una tarea que tenemos en los grupos de investigación. Es claro que la evidencia es contundente sobre el uso de la cánula nasal de alto flujo y que el monitoreo de tanto la cánula nasal como la ventilación no invasiva
pasa por todo lo que elegantemente, de forma gráfica, resume Pérez en su reciente publicación y que, dado que no contamos con algunas herramientas que menciona él, como la medición de la presión esofágica o la medición de la presión o del delta de presión nasal, debiéramos emplear las herramientas que sí tenemos, como la parte clínica, la evaluación de la disnea, el esfuerzo respiratorio, la actividad muscular, los cambios de la presión venosa central que han sido descritos por Gattinoni en pandemia como variable sustituta de esa swing pleural. Y obviamente si contamos con la tomografía de impedancia eléctrica o el ultrasonido diafragmático, podrían ayudarnos. Porque está claro que la demora en intubar el paciente que no mejoró con un soporte no invasivo aumenta la mortalidad, que ante la gran lista de criterios para decidir intubación de la publicación que les mencionaba del uno, y es un resumen personal, uno trataría de resumir que los criterios para decidir intubar pacientes pasan por la oxigenación, el estado de conciencia, la parte hemodinámica y el esfuerzo respiratorio. Y que debiéramos contar con herramientas para cada uno de ellos de manera objetiva y validar eso en nuestro medio. Sobre si sedar a estos pacientes es complejo y la literatura, porque podría ser una herramienta para garantizar la adherencia del paciente, sobre todo a la ventilación no invasiva, y traigo primero esta revisión sistemática y metaanálisis de Yang y colaboradores. Son 21 estudios en las cuales compararon un grupo A, sedantes y analgésicos versus no usar farmacoterapia, y en el grupo B, desmetomina versus otras. Y ellos demostraron en este metaanálisis que en ambos grupos de intervención se disminuía la intubación, el delirio, el tiempo de no invasiva y la estancia en UCI. Y que el único riesgo que implementaban era que aumentaba la bradicardia en todos los grupos experimentales, no solo en el de desmetomina. Sin embargo, esta publicación de Dunbar, que son miles de pacientes, 433.000 pacientes, esta publicación termina mostrando algo totalmente diferente que nos debe obligar a cuestionarnos cuando vamos a hacer ventilación no invasiva, si es recomendable hacer algún grado de sedación o no. Fíjense que con todas las estrategias que se usaron, y miren que se usó en alto porcentaje los opioides, en un menor porcentaje las benzodiazepinas y mucho menos la metomina, pero todas se asociaron con mayor mortalidad o riesgo de intubación. Entonces, es un cuestionamiento a que si vamos a emplear la pseudoanalgesia farmacológica en este escenario, el monitoreo debe ser más riguroso. Y para terminar, tener en mente siempre que el monitoreo debe ir por aspectos clínicos y los aspectos paraclínicos que tengamos. O sea, hacer énfasis en que hay que monitorizar síntomas como la disnea y el dolor y convertirlos en signos con las escalas que están disponibles y que todavía para nuestro medio requiere algún grado de validación. Eso era todo lo que les traía. Quedamos atentos a aportes, preguntas y comentarios.